Estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. ¿Momias? Porque no son momias. ¿Sabes que conozco a un chico mexicano que ha participado en la fabricación, no de la última momia, de las anteriores? Huesos que además están, en algunos casos, al revés. Yo te veo un escéptico. Explíquenos. No digan mentiras. ¿Cuál es la mentira? No es el pueblo de Perú. Pero usted, ¿Ok? dígale la verdad a la gente. ¿Cómo vende eso como extraterrestres? Me gusta el toma y daca, ¿eh? Y pobre Maussan dice, bueno, voy a abrir los ojos a la humanidad. No sé vivir. De una forma misteriosa, llámale que llegó dinero de una fuente no determinada. Sustraer piezas prehispánicas en este país, Perú, es un delito. Procedan como tengan que proceder. Yo no he cometido ningún delito. ¿Nos cuenta quién las tiene ahora o no? Yo no las tengo, no, claro que no. ¿Pero quién las tiene entonces? Y la apertura de una causa por parte de la Fiscalía contra Maussan. Es usted un mentiroso. No, Muchas gracias. usted, señor. Sí, señor, Usted. yo soy un mentiroso. Huevos, Los huevos. Los huevos de extraterrestre. Hola y bienvenidos a una entrevista aquí en el Contact Congress para códigooculto.com y el canal de YouTube A Enigma. Y en este caso vamos en tándem, ¿vale? Entre Mercedes y yo le vamos a pasar la factura a Josep. Hola Josep, ¿cómo estás? yo no tengo mucho dinero para facturas, pero bueno, intentaremos responder a vuestro interrogatorio. Estoy preparado. Sí, se le ve preparado, sí. Pues nada, Josep, lo primero de todo, ¿cuál es tu opinión sobre la controversia en torno a las momias presentadas en México como posible evidencias de vida extraterrestre? Yo te preguntaría, ¿momias? Porque no son momias. Para mí, lo que se escenificó en el Palacio de San Lázaro en México no es más que otra maussanada. Y lo digo así claro. Es decir, Jaime Maussan ya nos ha intentado colar, no sé si a él también se la han colado o realmente lo hace con algún tipo de mala fe, varias cosas que son claramente fraudes. Os recordaré la famosa diapositiva del presunto ovni de Roswell, el pequeño diablito que fue encontrado también en México y que supuestamente también tenía todos los rayos X y todo, y al final pues resultó ser un mono araña. Y la enésima es este asunto de las mal llamadas momias de Nazca. Para que fueran consideradas momias debería existir un registro arqueológico que no está. Yo he visto las imágenes de cómo fueron desenterradas por el presunto descubridor, que hay que decir está cumpliendo condena en Perú como huaquero y por lo tanto ha utilizado momias de tipo prehispánico. Estoy refiriéndome en concreto a María, que es la más grande en tamaño, y luego hay otras dos tipologías de momias, las que fueron presentadas en México pertenecen a una segunda categoría de unos 52 centímetros de altura, entre 52 y 60 centímetros de altura, y otras que se ven más toscas, más grotescas, que siguen estando en la UNICA, en la Universidad de Ica en el Perú. En total pueden estar sumando alrededor de unos 20 cuerpos de distinta factura, pero que todas ellas guardan una tremenda, digamos, coherencia entre sí, porque todas ellas muestran huesos humanos, menos huesos que las de un humano normal. Hay quien las ha cuantificado, quien habla de que hay 188 huesos menos en las momias que en un humano, lo cual no sería extraño, porque estamos hablando de seres extraterrestres, pero las características que hacen que estos seres sean seres imposibles biológicos son que no tienen cúbito, solamente hay radio y por lo tanto no podrían hacer este movimiento de manos, y lo mismo le ocurre con las articulaciones. No hay articulaciones en los pies, con lo cual, como si fueran un palo andante, porque no tendrían ningún tipo de movilidad. Incluso hay una de ellas que presenta una especie de palo, que es la que entronca precisamente las vértebras cervicales con el cráneo. Un cráneo que ha sido modificado en concreto de una llama y que por consiguiente estamos hablando de una falsificación. Una falsificación, y esto hay que ponerlo en valor, que no sé muy bien si ha ido mejorando con el tiempo,
con el propósito precisamente de hacer que esto resulte un negocio lucrativo, no tanto para Maussan como para quien la vendió. Se habla que esta venta osciló entre los $80.000 y los $100.000. Por lo tanto, estamos hablando de una suma de dinero que fue asumida por un canal de televisión Gaia. y que este canal de televisión, que es Gaia, como es lógico, uno no compra para no obtener ningún tipo de beneficio, sobre todo cuando es una empresa. Por lo tanto, en un primer momento realizó los documentales, invirtió la friolera de $1 millón en todos los análisis que han sido pagados de forma privada, y por lo tanto es mentira que las universidades hayan investigado los cuerpos. Lo que han investigado son pequeñas muestras que tampoco sabemos si proceden de las momias o no, porque no ha habido una cadena de custodia ni un equipo de científicos detrás, y que para colmo, y con esto ya termino, uno de los implicados, que es el señor de la Cruz Ríos, postulaba para los científicos que aquello era una modificación de un cráneo de llama y una serie de momias de bebés prehispánicos que habrían sido modificadas con tal fin, y que sin embargo, aunque él no disertó directamente en el Parlamento, sí estuvo presente y sí ha validado los informes como extraterrestres, de cara al público dice una cosa y para la comunidad científica dice otra. Cuando nos dice la verdad y cuando dice la mentira, pues eso es lo que hay que plantear. ¿Sabes que conozco a un chico mexicano que ha participado en fabricación, no de la última momia, de las anteriores? Ah, pues esto es maravilloso. Ya, pero no puedo decir su nombre. Soy de la KGB, o sea... Pero me ha contado y me ha enseñado fotos de fabricación de la momia. Así que... ¿Pero tú qué crees? Es que esto ahora ha salido con el tema de las momias, pero las modificaciones a cadáveres de niños prehispánicos se vienen llevando a cabo desde hace un montón de décadas con el propósito precisamente de venderlas a los turistas. Lo que pasa es que esta gente... Recordemos el caso de las piedras de Ica, por ejemplo, sí, que también pasó lo mismo. Yo no dudo que pudieran haber unas piedras de Ica originales, pero al final, cada vez que iba el doctor Cabrera allí, le iban dando más y más. Llegó a reunir 11.000 piedras. Uno no puede hacer una biblioteca de piedra. ¿Por qué? Pues porque al final el hombre las pagaba, y para aquella gente que es gente muy pobre y que pasa penurias, es su fuente de recursos. Por lo tanto, lo que tenemos que analizar es el contexto arqueológico. No hay contexto arqueológico. Tampoco se podría, incluso yo llegué a comprar el argumento de que podría tratarse de algún elemento ritual para asemejarse a sus dioses o lo que tú quisieras, pero venderlas como seres no humanos no tiene ningún sentido. Una pregunta, ¿tú por qué crees que en ufología se puede permitir todo? El engaño, todo, no hay ningún control, no se siguen las investigaciones, no se siguen las analíticas, porque en ufología se puede hacer de todo. Bueno, no, estoy parcialmente de acuerdo con esa idea, porque realmente, digamos, no es un campo científico. Cuando las cosas de la ufología pasan al campo científico, sí se llega a resultados. Quiero recordar, por ejemplo, el caso del ser de Atacama, que llegó a ser analizado por Nolan, un científico de gran calibre, y que, para mi sorpresa, porque yo también estaba convencido de que se trataba de un tipo de artesanía, llegó a concluir que se trataba de un feto con malformaciones. Punto. Esto sí es un análisis científico, examinó la pequeña momia de ese ser de Atacama y para mí esto, un señor que se dedica precisamente a esto, es válido. Sin embargo, para la mayoría no hay análisis, no hay nada de nada, porque los científicos pasan o pasaban olímpicamente de este asunto hasta que ha irrumpido en escena la famosa ARO, ha irrumpido la NASA, han irrumpido los científicos que amenazan con cambiar todo el modelo. Yo soy de los que pienso que los ufólogos nos vamos a ir al paro, porque a partir de ahora, sí, es verdad, a partir de ahora el método científico, los instrumentos científicos, los análisis que se efectúan, que son costosísimos, no están al alcance. Lo que hemos hecho nosotros hasta ahora, los ufólogos me refiero, es ir a encuestar testigos, a refrendar el testimonio con otros testimonios, a analizar pruebas realmente baratitas. Cuando digo baratitas, yo me he llegado a dejar hasta 80.000 pesetas en un análisis de materiales, que decirte. Pero yo no puedo
utilizar un radiotelescopio, no está a mi alcance llevar a cabo análisis de ADN, todo eso vale una fortuna y si no hay instituciones académicas detrás es muy difícil que se presten atención. Pero como vamos, tampoco los científicos nos van a prestar la atención porque vamos. Bueno, ha habido un cambio de paradigma en Mercedes. Fíjate que Avi Loeb, Michio Kaku, el propio Sean Kirkpatrick, son personas de alta valía científica que poco a poco han ido inmiscuyéndose dentro del asunto de los ovnis, más que nada a caballo del tema de la desclasificación estadounidense, porque efectivamente promete dineros en contratas militares, pero también los científicos están sacando su tajada porque, sobre texto de estudiar este asunto, están encontrando la financiación adecuada pues, para proyectos como el Galileo o para escudriñar o utilizar los radiotelescopios que solamente estaban al alcance de cuatro digamos, mentes muy privilegiadas. Entre ellos, por ejemplo, un compatriota tuyo, Yuri Milner, que es el responsable del proyecto Breakthrough Listen y que dentro del tema no ovni, sino de civilizaciones extraterrestres, está llevando una monitorización extraordinaria de los cielos con el propósito de captar también WAPs y mensajes que vendrían del espacio profundo. Volviendo, me gusta el toma y daca, Sí. Volviendo al tema de las momias, porque para empezar, a mí me gustaría resaltar el tema del aspecto este tan macabro que tenemos de la exhumación de patrimonio arqueológico de una nación, sacarlo a otra nación, cuerpos de niños en muchas ocasiones que son desmembrados, vamos a decir, para utilizar ciertas partes y mezclarlo con pegamento y huesos de otros animales, según tengo entendido. Entonces, además de resaltar esto, una pregunta que oigo hacer a mucha gente, para que nos puedas especificar, Josep, es, ¿estas momias que se han presentado ahora en este Congreso de México estaban dentro del grupo de las que se presentaron ya en 2016-2017 o es una segunda tanda que parecen hechas por la misma mano? No, todas las momias estuvieron en la única durante un determinado tiempo. Y de una forma poco clara, y yo ahí debo de ser cauto, ¿no?, en mis palabras porque coincidió con un momento muy delicado de la única en la que tenía problemas académicos importantes por problemas de financiación. De una forma misteriosa, llámale que llegó dinero de una fuente no determinada, esas momias se les pierde el rastro y aparecen después en México. Por lo tanto, estamos hablando de las mismas momias que estuvieron en el mismo sitio y que forman parte de distintas tandas, así como hay también trozos de cuerpos. Hay, por ejemplo, una mano tridáctila que se supone que es, por así decirlo, la primera parte de la momia María. Y ahí uno puede ver cierta evolución en las técnicas que se han utilizado para ir ensamblando esos huesos que además están en algunos casos al revés, falanges que están siendo utilizadas de la mano derecha a la mano izquierda para dar una apariencia de mayor longitud en los radios, pero sin embargo no tienen metatarso. Entonces, todas esas momias fueron a parar al mismo sitio, estuvieron protegidas durante un determinado tiempo y después, de una forma poco clara, algunas de ellas aparecieron en México. ¿Pero esa universidad es pública? Sí. Y como organismo público no podríamos trazar que si recibiéramos fondos tendrían que tener esa transparencia. Sí, y hay quien está trabajando en eso. De hecho, la propia ministra de Cultura anunció una investigación y la apertura de una causa por parte de la Fiscalía contra Maussan y sus colaboradores por haber sacado ilegalmente ese material de Perú. Y veremos en qué queda. De momento está anunciando. Vale. Más características sobre estas momias, lo de los huevos, lo de la placa esta que parece que huevos que no son tales, porque por los antropólogos con los que yo he consultado me dicen que si fueran huevos su nivel de densidad debería de ser parecido al de los huesos y sin embargo son completamente opacos, es decir, su textura es más propia de ser una piedra que no parte de un huevo. Aún así, hay algunas tomografías que han sido publicadas por Maussan que se empeñan en decir que es visible incluso algún tipo de embrión. Hasta ahí puedo leer porque no lo sé exactamente, ni ese extremo lo he podido consultar. Pero sí, desde luego, hay una no concordancia entre la densidad
de esos huevos y la densidad de los huesos. Deberían de ser cuanto menos como los huesos y son absolutamente opacos. Y es singular lo que dices de este implante. Ahora no recuerdo el nombre del mineral del que están hechos, pero es un mineral carísimo. Y esto me hace plantearme una pregunta. Porque un huaquero no tiene acceso a ese tipo de tecnología. Ahí detrás se ha urdido esto con un objetivo determinado y para engañar a unas determinadas personas que o bien han picado el anzuelo o bien han visto una oportunidad de negocio para intentar vender esto como una realidad. Pero desde luego a mí no me parece que el señor que está en la cárcel sea el último y real creador de este fraude, que desde luego es un fraude muy bien trabajado porque se ha tomado las molestias de ensamblar huesos, de que apenas sean visibles cicatrices, es decir, que todo tenga una apariencia realmente de los extraterrestres pop, porque esa es otra, porque tienen que tener esa forma y ese... sí, porque se parece tanto al ET de Spielberg, ¿no? Exactamente. Entonces, si suponemos que la evolución funciona en todo el universo y fíjate la de formas diferentes que ha dado en la Tierra con 5.000 millones de años de antigüedad, de esa Pangea original, la deriva continental, ha dado fórmulas evolutivas tan distintas como puede ser una jirafa o un ornitorrinco, ¿cómo tendría que ser cuando no ha habido un contacto nunca, ¿no? Tendrían que ser formas de vida muy distintas a la nuestra y sin embargo tienen una apariencia antropoide, una apariencia humanoide y además con una capacidad craneal aparentemente mayor, pero que sin embargo por su estatura es inferior a la de un chimpancé y sin embargo lo están considerando como un ser de otro planeta y sumamente inteligente. Hay cosas que no encajan dentro de la teoría evolutiva, hay cosas que no encajan dentro de la biología animal, es decir, se nos dice el análisis de carbono 14 les da una antigüedad de 900 años. Bueno, no sabemos cómo se desintegra el carbono en su planeta de origen, por lo tanto, ¿por qué nos hace pensar que tiene 900 años? Igual allí el carbono pues, tiene una tasa mayor o inferior y por lo tanto no tendríamos que establecer el ratio de edad en función de la desintegración del carbono aquí. Sin embargo, se nos vende esa historia, igual que los análisis de ADN que nos hacen pensar que sean no humanos, nos dice exactamente que hay un 70% de ese ADN que no se puede identificar, lo cual no se dice que sea no humano, porque de hecho cuando tú te lees el informe te dice que es Homo sapiens 30%, pero el resto puede ser de las plantas utilizadas, de los animales utilizados, pero no se ha establecido una comparativa con otros ADNs para saber con qué ADN corresponde. Por eso no es un análisis de ADN válido, es un análisis de ADN que se ha pagado para saber si era humano o no era humano, y evidentemente es humano en parte. Gordísimo. Una más y te paso la pelota. Es que no he llegado a ver, para el que tiene huevos, yo no sé si tú lo has encontrado o lo has leído, ¿por qué orificio expulsáis el huevo? Hay al parecer una cloaca, que es el orificio que tienen los reptiles, y en eso tengo que rectificar, porque yo me había reído en el sentido de que no era posible, pero parece que sí hay, en la momia se han tomado incluso la molestia de... Pero, sin embargo, es muy curioso, porque si no tiene capacidad pulmonar, no podría haber respirado. La capacidad torácica de la presunta momia es tan pequeña que apenas daría para que un pulmón pudiera extenderse o no, y tampoco hay otros órganos visibles internos, ni corazón, ni melsa, ni páncreas, ni hígado, ni nada de nada, ¿no? Con lo cual, ellos especulan que hubo una especie de proceso de momificación, incluso llegan a decir que hay tela, pero si hay tela, invalida la posibilidad de lo que decían que no habían zurcidos, de que no habían suturas que permitieran la introducción de los huesos. Por lo tanto, ellos hablan de que como la piel está perfecta, pues no ha podido ser fabricado. No, se han tomado todos los detalles y esto me hace pensar que no es la obra de un indígena muerto de hambre que intenta engañar al turista, sino que ha sido planificado para sacar una buena pasta, e incluso hay quien especula, no voy a decir los nombres por respeto, pero que detrás está un doctor cirujano peruano que está detrás de la operación económica de todo esto. Mercedes. A ver, yo te veo muy estricto, ¿vale? No, para nada. Yo soy mi líder.
Vamos a ver, ¿por qué los huevos de extraterrestres tienen que parecer a los nuestros? No, claro. Pueden ser extraterrestres, no hace falta el pulmón porque es extraterrestre, no hace falta que gire así, porque hace con pensamiento. Entonces yo te veo muy escéptico. Yo no soy escéptico, soy racional. Yo creo en los ovnis y creo que además una parte de esos ovnis pudo venir, incluso puede estar viniendo ahora, de otros lugares de la galaxia, porque tendemos a pensar en nuestras fórmulas de propulsión como las fórmulas de propulsión que valen para todo, cuando en realidad, si esta misma pregunta la hubiéramos hecho hace 500 años, nadie conocía el Concorde y hubiéramos dicho que para ir de América a Europa necesitábamos 3 meses de viaje. Tenemos que ser humildes y pensar que pueden haber civilizaciones que estén por delante y, por consiguiente, sus sistemas de propulsión sean más avanzados o estén utilizando otras cosas que aún hoy por hoy sean inimaginables. Pero, sin embargo, sí soy de los que pienso que el testigo, cuando tiene un encuentro, lo que está haciendo es reinterpretar esas cosas porque no tiene ni las palabras ni los conceptos que se amolden a esa realidad tan extraordinaria que acaban de vivir. Y de ahí que encontremos relatos que nos hablen de medias sandías, de objetos parecidos a cafeteras, porque en realidad estamos enmarcándolo dentro de nuestros conceptos, ¿no? ¿Qué pasa entonces con las entidades biológicas? Al margen de estas momias, es evidente que si un ser de otro lugar viene aquí, va a necesitar respirar nuestro aire. Y si no puede respirar nuestro aire, va a tener que utilizar sistemas de respiración autónomos. Por lo tanto, si esas momias no utilizaron sistemas autónomos, deben de tener pulmones. Ya hemos dicho que no les cabía en la caja torácica. Perdona, pero las pastillitas esas que toman no pueden respirar, como en la película que pasa. Es que son una civilización. Eso ya es la ciencia ficción. Esa ya es la ciencia ficción. Y no sabemos, desde luego. Radio Láser salió de una novela de ciencia ficción y mira ahora. Sí, yo ahí no te puedo decir ni... Entonces, claro, volvemos a la momia. Entonces, la momia puede no tener eso, ¿no? Y el pobre Maussan dice, bueno, voy a abrir los ojos a la humanidad. Entonces, claro, y después se cae todo encima de él, pero el señor parece que no afecta a nada. Él sigue con su versión. Sigue con su versión y eso es algo... ¿Se lo cree o se lo... Muy vehementemente, además. Sí. Para defender. Es algo que yo no puedo comprender, ¿no? Porque no tiene ni el menor atisbo de duda de que aquello fue una inteligencia no humana que se movió en nuestro mundo. Pero es curioso también ver cómo ha ido evolucionando su discurso a lo largo del tiempo, porque todas estas momias están entre nosotros entre el año 2016 y 2017, que es cuando salen a la luz. Y por aquel entonces, en su programa Tercer Milenio, él no tenía ninguna duda en decir que se trataba de seres biológicos extraterrestres que habían andado en nuestro mundo. Extraterrestres. Y tengo las citas exactamente del día y programa en el que hizo esas declaraciones. Luego fue moderando al lenguaje de lo no humano. ¿Por qué? Porque estaba en consonancia con lo que se estaba diciendo en el Congreso de los Estados Unidos y con esa nueva realidad que de alguna manera atempera. Pero claro, llegamos al culmen, que es cuando todos los ojos del planeta están pendientes de México porque venimos de un proceso histórico único que se está viviendo en el Congreso estadounidense. El tipo aprovecha para presentar a los dos moñigotes y a partir de ahí, en lugar de centrarse en lo importante que era el testimonio de pilotos, de militares, de radaristas, de políticos que visitaron México, de Ryan Graves, que vino desde allí, de Robert Salas, de todos los que fueron Ryan invitados. Es que luego se desdijo un poco, se quiso separar. Claro, es cierto, y esto lo he hablado con gente afín a Maussan, que según ellos informaron a todo el mundo del proceso, porque habían editado unos folletos con el acta del día que estaban en español, y es un dato importante, y que detallaban que al final de la jornada se iban a presentar esas copias. Es probable que Graves, que no sabe español, no supiera de qué iba esa movida, y por lo tanto pudiera, intentando justificar, pudiera sentirse engañado y que él venía a validar con su testimonio esa patochada, porque para mí es así, que se realizó en el Parlamento. Y de ahí que él decidiera marcharse. Lo hizo de una forma, vamos a decir, conflictiva para los organizadores, porque él dijo que era un problema de tipo personal, que tenía que marcharse urgentemente, y fue cuando ya llega a los Estados Unidos cuando realmente explica la causa
que es que él no quería validar esa historia, lo cual hizo cabrear mucho a los organizadores porque ellos, que son muy mexicanos y muy echados para adelante, dicen, ¿por qué no me lo has dicho? ¿Por qué no me has dicho que realmente te sentías mal por estar presente ante la presentación de este? Pregunta, porque a vista de que tenemos pues todos esos papers científicos desmontando el tema de las momias ya desde 2017 creo y demás, opinión personal tuya, ¿cómo se atreve Maussan a seguir con el tema de las momias después de tanta verificación científica en su contra? Para mí la clave no es tanto Maussan, que es el mensajero. Es decir, Maussan lo que hace es un trabajo periodístico sesgado, pero un trabajo periodístico bueno, en el sentido de tengo esto y tengo a este científico, a este otro y a este otro que me validan esta historia y lo estoy vendiendo al mundo. Acaba de venderse su exclusiva. Como periodista ha hecho lo que tiene que hacer, sesgado. ¿Por qué? Porque el trabajo periodístico también te obliga a hacer comprobaciones contrarias y él simplemente ha buscado una línea argumental que es la línea argumental de su programa, dirigido a personas pues creyentes, por no decir incluso crédulas en algunos casos, que lo que han hecho es dividir en dos a los aficionados de estos temas, mientras se ha ido remando en una misma dirección desde el proceso de desclasificación en los Estados Unidos. El éxito del señor Maussan ha sido dividir a la mitad al público entre los que creen en el asunto este de las entidades no humanas y los que creen en que eso es un fraude. Pero él ha hecho un trabajo periodístico. A mí yo creo que hay que centrarlo más en las personas que le validan los análisis. El señor Zalce Benítez, el señor de la Cruz, el otro de la Armada, que son en definitiva quienes, a través de su trabajo científico, por lo tanto jugando su reputación, están diciendo, no, es que esto es cierto. Perdona. Ya. Para desmentir a las voces críticas como la mía, os recordaré que hizo una emisión en streaming en el que metió a una de las momias dentro de una tomografía computerizada y el propio doctor iba expresando sus dudas. Pues fíjate qué curioso, porque las costillas están metidas dentro de la espina, o sea, de la cavidad medular, con lo cual este tío era parapléjico. Qué curioso, no puede mover esto porque no tiene tarso, ni metatarso, ni tiene cúbito, en fin, da todo. Además los dice, vosotras que sois mujeres lo vais a entender todavía mejor. En la espalda de la mujer se da mucho el nivel de lordosis, que es lo que nos mantiene erguidos. Eso tiene, como si le hubieras metido un palo por cierto orificio, está tieso, como un bacalao. ¿Por qué? Pues eso evita que pueda tener movilidad. Es decir, aquello fue creado para crear un modelo, no para que andara, no es un ser biológico. Se han utilizado partes biológicas, pero no es un ser biológico. Y esto es lo que hace extraordinario este caso. O sea, hay que dar consejo al señor Maussan que para otra momia que vigile las articulaciones, las espaldas y todo, ¿no? Cuando falsifica, que lo haga bien, que ponga cartílago o que ponga reumatoide. O sea, si os acordáis del duende de MPT, que era un monito así, con también el cráneo, al final se descubrió que era una broma de los dos operarios del zoo que quisieron engañarle con un mono araña. Y él juraba y perjuraba igual de vehemente que ahora, que tenía los análisis, que tenía el ADN, que tenía de todo para comprobar que aquello era un ser que habían dado. Pues estamos hablando de un mono. Pues ese es el nivel. Y lo hemos visto también con el cuerpo de Palo Verde, con ese niño que curiosamente el que hace los análisis y valida ese niño como extraterrestre es el mismo que ahora que dice que las momias son extraterrestres, con lo cual es que qué coincidencia, siempre está tirando de los mismos científicos a los que me imagino debe tener bien pagados para que se jueguen su reputación. ¿Le dan extraterrestres el dinero al señor Maussan para que monte todo el espectáculo? Igual es eso. Igual es eso, o sea, ya sabes, a contactarse. Es que no lo queremos ver así muchas veces, pero el mundo de la ufología también tiene su parte de negocio bastante seria. Y hay gente, ¿te acuerdas lo que te comentaba hace poco en Barcelona? Te lo he mirado, ¿eh? ¿Te lo has mirado? Hola, te felicito. Mira, ya me alegra el día con lo mal que me había levantado. No, hablamos, hay que precisarlo, de Cory Wood y el trabajo extraordinario que ha hecho del resumen del juicio
aquí. Muchas gracias, Josep. No, pero el tema es que cuando tienes una muy, muy buena historia, muchos investigadores que les conviene, por ejemplo, tener esa muy gorda historia para los circuitos de conferencias, los documentales, los libros, el todo. Y entonces esa parte también económica, que también lo hemos hablado tú y yo muchas veces, Mercedes, no la podemos desdeñar. Yo aquí quiero ser preciso también en algunas cosas, porque es distinta la realidad estadounidense a la realidad europea. En Estados Unidos están acostumbrados a ese tipo de historias que sí uno puede estar dando conferencias y cobrando sumas importantes de dinero, pero allí es que tú te vas a la Comic Con y hasta para que te firmen la fotografía del no sé qué te están cobrando $25, ¿vale? Están acostumbrados a ese tipo de mercadeo y estamos hablando de una sociedad con 440 millones de habitantes, con lo cual hasta el más mediocre de los escritores es capaz de vender 1 millón de ejemplares porque es ínfimo y por lo tanto eso es una pasta. Y en cambio aquí, si un gran escritor se las ve y se las desea para poder ganarse la vida escribiendo, imagínate ya no escribiendo de un nicho de mercado como puede ser el de los extraterrestres. En Europa no es negocio el asunto de los ovnis, en América es negocio. Ojo, México, que es parte de América, porque es América del Norte, y que además tiene el espejo no de España ni de Europa, sino el espejo de Estados Unidos, es muy propenso a ese tipo de historias, pero el negocio no está a través de la venta de libros o de revistas, sino está en el mundo de la televisión. Y es donde Maussan se ha ganado esa reputación, porque la tele implica presupuestos para producción, implica vender exclusivas. Las productoras de televisión manejan importantes sumas de dinero que se van en decorados, se van en personal. Es que un programa de televisión puede tener 20, 30 personas alrededor para la creación de sus contenidos. Ahí sí hay dinero y ahí es donde precisamente los mercaderes de todo esto hacen su agosto. Y es curioso cuando uno sigue los perfiles de las personas que han estado vinculadas, cómo cambian su punto de vista a cuando han estado cerca, a cuando han estado alejados de quienes han estado en esos medios. Porque desde luego uno necesita comer y a veces no puede morder la mano que da de comer. De acuerdo, muy de acuerdo con él. Yo sé que los que me entienden me entenderán, pero no puedo ser más claro. No, desde luego que no. Yo para mí la última, tú si quieres también, Mercedes, ¿cómo crees que la presentación de evidencia falsa o controvertida puede perjudicar a la investigación y a la comunidad que sigue el tema OVNI? A ver, contar que las cosas no son, no es contraproducente. Yo creo que quienes estamos en esto queremos conocer la verdad, aunque también he de decir que lo que la gente espera de los investigadores no es que le planteen cuáles son fraudes, sino lo que quiere es conocer los que son reales y por lo tanto que la criba que tú has hecho sea la buena. ¿Qué pasa? Que en general contar fraudes no vende. No es negocio, a nadie le interesa. Y esto ocurre en los medios de comunicación, ocurre en las redes sociales, tú vas dando me gusta a las cosas que te gustan y el algoritmo te va dando siempre los mismos contenidos a los que tú me das me gusta y al final terminas con un pensamiento único que es el que tú te has impuesto. Bueno, pues eso que ocurre en las redes sociales ocurre también en los medios de comunicación. Y no ocurre solo con el mundo del misterio, ocurre en general con los contenidos de política, de fútbol, de deportes en general, de vida social. Tú vas afinando tanto que al final unas cosas venden y las otras no venden. Y han habido descubrimientos científicos que han sido falsos y tú te has visto el primer titular, pero no has visto la contra. Con lo cual te has quedado con esa... esto ha pasado mucho en antropología, que es tu campo. Se han vendido... yo recuerdo, por ejemplo, mi maestro de historia, cuando yo estaba en el instituto, fue el profesor Gibert, que fue el descubridor del hombre de Orce. Y él se murió sin saber que había descubierto al hombre de Orce y había estado peleando. Él, como en aquel entonces se dijo que aquello era de un burro, pues él murió creyendo que no había descubierto nada, ¿no? Entonces, ese tipo de historias, tú conoces la primera, pero no la que se valida. Y en el misterio ocurre, por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, la pregunta del giro. ¿Cuántos millones cobrarías, piénsalo bien, para falsificar una momia y venderla? Ninguno. No me puedo. No hay millones. Ni lo he pensado, ¿eh? Yo tenía ahí claro. No me puede. Y digamos que alguna vez me han propuesto alguna historia
después dar a conocer que era falsa, y no he querido jugar a esas dos caras, porque eso sí considero que es contraproducente. No puedes jugar con la fe de las personas y aquí se está jugando con la fe, con la buena fe de las personas. ¿Y crees que el caso de Maussan no es jugar con la buena fe? Sí, por eso digo que aquí se está jugando con la fe. No sé si Miles de personas, oye, a mí me han dicho de todo por mostrarme contrario a este asunto. Por eso digo que se ha dividido. Cuando yo me he manifestado pro vida extraterrestre, cuando yo he manifestado que creo en todo esto, cuando tengo la convicción, no es que crea, es que tengo la convicción por mis propias investigaciones que algo hay, y sin embargo me veo en el descrédito de quienes están al lado de esto. Ahora tienes que hacer el disclaimer a la inversa. Claro. Decir, yo no niego la realidad del fenómeno OVNI, pero esto es mentira. Que la momia podamos usar. Sí, pues nada, chicos. Tremendo lujazo de poder hacer este coloquio / entrevista con vosotros. Ha sido muy original, ¿eh? Tremendo placer, de verdad, muchas gracias. Gracias, Episodio. Encantada, de verdad, como siempre, de hablar contigo, de verdad. Tú y yo siempre hablamos, ellos no lo saben, pero hablamos. Sí, mucho. Venga, corta, que ya se nos va.